Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la sesión 99 del sexto año de la Escuela Germán Roja Niño. Hoy con el tema la reforma a la justicia, a la política y electoral. Nos acompaña el compañero representante del Pacto Histórico, Heráclito Landines Suárez. Compañero Heráclito, tiene usted la palabra. Buenas noches a todos, un saludo especial Bueno, a todos Diego, hombres y mujeres de todo el país que hoy se reúnen a esta hora a conversar de asuntos del Estado, asuntos de gobierno, de la situación del país. Y aquí estamos. Ustedes me dicen cómo comenzamos. Hay preguntas introductorias. Ustedes me dicen y me dan las indicaciones al respecto. Compañero, la escuela, la costumbre de la metodología es que el invitado en 35 o 40 minutos desarrolla el tema y después abrimos un espacio Sí, de preguntas. vale, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. En el año 2022 que llegamos al Congreso de la República con el proyecto del Pacto Histórico, el presidente Gustavo Petro hizo algo que tal vez ningún otro candidato a la presidencia había hecho, que es armar listas al Congreso que fueran de la mano con la candidatura a la presidencia de la República de Gustavo Petro, y esas listas al Congreso tuviesen algo que representaría la democracia en Colombia, que era incluir hombres y mujeres y colombianos de todos los sectores sociales, de todos los grupos organizacionales del país en listas paritarias, en listas cerradas paritarias de género. Y en segundo lugar, que se hiciera una campaña, al hacerse una campaña en esos términos, listas cerradas como se hacen en los países que tienen un sistema parlamentario, en cualquier parte del país la gente recibía la información nacional, recibía la información local y sabía que tenía que votar por una lista que representaba la propuesta ideológica del presidente Gustavo Petro y de los sectores progresistas del país. Y en ese sentido, llegamos al Congreso de la República más hombres y más mujeres de todos los sectores sociales. Es decir, al Senado, por ejemplo, que 20 senadores del Pacto Histórico, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. A partir de ahí, se hace un cambio en la forma de hacer política y en los contenidos mismos de las campañas y en las personas que llegaron al escenario nacional del Congreso de la República. Y ahí es donde surge la propuesta de la reforma política que presentó este gobierno al Congreso de la República. Y entonces, el primer punto es eliminar la corrupción, lo que pretendemos alcanzar con esta reforma política del país, reformando la Constitución, porque es un acto legislativo que pretende cambiar las reglas para hacer política en este país. En primer lugar, erradicar la corrupción desde el comienzo en la política colombiana, desde el origen mismo. Y el origen mismo es en la forma en que se establecen las listas en este país para llegar a las corporaciones públicas. Y esto significa, en el estado actual, porque no hemos podido hacer esos cambios, que la competencia se da al interior de cada partido político y en cada partido político, y hoy lo vemos con el Partido Verde, por ejemplo, hay diferentes tendencias ideológicas y formas de hacer política en la misma lista del partido, y la competencia que se hace para llegar al Congreso de la República, a las asambleas o a los consejos municipales, no se hacen contra otra propuesta política, contra otras ideas políticas, sino contra el compañero de la misma lista, del mismo partido. Pero estableciendo el primer punto, erradicar esa competencia anómala en contra de la política colombiana, en contra de la forma de hacer política, en donde deben primar las propuestas ideológicas de cada partido político para llevar esas ideas al Congreso o a cualquier corporación pública, que es lo que pretendemos cuando establecemos las listas cerradas, paritarias y de género. Eso es lo primordial. Cuando hoy en una lista del Congreso de la República de 100 senadores, 100 números, 100 renglones para las listas al Senado, los 100 son candidatos independientes, los 100 tienen sus propuestas para llevar al Congreso y los 100 compiten cada uno compite contra los otros 99. Y ahí es donde ingresa en las condiciones actuales el elemento diferenciador que es los recursos, el dinero. Y los candidatos, con el interés de llegar, porque es una competencia malsana entre ellos mismos, con el interés de llegar, acuden
a diferentes fuentes de financiación, comenzando por contratistas legales y terminando con recursos de origen ilícito que en muchas regiones del país vienen del narcotráfico o de organizaciones armadas. Y entonces, el primer punto es listas cerradas paritarias de género para eliminar la corrupción política desde el inicio de la conformación de las listas, pero que además que cada partido político, cuando presente listas paritarias, listas cerradas paritarias de género y que incluya a todos los sectores de la sociedad, tengan una sola apuesta ideológica, tengan un solo ideario político y unas propuestas para llegar al Congreso o a cualquier corporación pública. Porque si la competencia es entre los mismos candidatos y cada candidato tiene sus ideas y sus propuestas para llegar al Congreso, podemos nosotros ver que si hay 35 partidos políticos hoy reconocidos por el Consejo Nacional Electoral, habrían 3.500 candidatos. Eso significaría 3.500 propuestas para llevar al Congreso de la República, y a los ciudadanos y a la democracia en general no sería muy sano recibir este menú de opciones tan grande. Cuando existan partidos políticos que presenten sus listas con una sola propuesta ideológica, los ciudadanos tendrán claridad de que votando por esa lista, votando por ese partido, sabrán qué propuesta podrán ellos llevar al Congreso de la República, o cada partido llevar al Congreso de la República. No es igual eh, una propuesta que es progresista como el pacto histórico, y pongo el ejemplo otra vez con los compañeros de los partidos verde o liberal en algunos casos, donde hay diferentes tendencias. El Partido Verde, J. Hernández, siendo senador del Verde, es un hombre de derecha, es un hombre que defiende el uribismo, aún siendo el partido de gobierno, pero sus ideas y sus propuestas, algunas las ha esbozado, ni siquiera ha llevado proyectos de ley al Congreso de la República, son de extrema derecha. Pero al mismo tiempo, en el Partido Verde está alguien como Inti Asprilla o como León Freddy Muñoz, que llegó ahorita, que tienen ideas progresistas, ideas que tienen la concepción de hacer política y la acción política de parte del Estado y del gobierno, que pretende impulsar los intereses generales, bajar el nivel de pobreza, las desigualdades sociales. Ahí mismo, en ese mismo Partido Verde, hay dos versiones de la forma de intervención del Estado tan opuestas en un solo partido. Entonces ahora miremos 3.500 candidatos para llegar al Senado, todos con propuestas diferentes. De ahí que surge la necesidad, como en casi todos los sistemas europeos donde hay listas cerradas y paritarias, pues se garantiza además en ese escenario que exista una sola propuesta con un solo ideario político para llegar al Congreso. En tercer lugar, perdón, es importante, y el ejemplo es el ejemplo del pacto histórico, que al Congreso de la República, que al Congreso lleguen más mujeres. Aló. Que al Congreso lleguen más mujeres, que sean paritarias de género, que al Congreso lleguen personas de la comunidad LGTBI, que al Congreso lleguen más indígenas, afrodescendientes, personas de todos los sectores sociales, porque esa es la diversidad colombiana. Y el pacto histórico fue el único partido, la única coalición de partidos que garantizó que eso pasara. Y si tenemos listas paritarias de género, ese escenario lo vamos a tener en todos los partidos. Si nosotros vimos, por ejemplo, y lo repito, de 20 congresistas en el Senado del Pacto, 10 son mujeres y 10 son hombres. En la Cámara de Representantes, donde somos 30, podemos ver en la bancada del pacto que hay hombres, mujeres, gays, lesbianas, afrodescendientes, indígenas. Ahí está representado el país. Pero si nosotros vemos al otro lado de la bancada, en el partido Cambio Radical, por ejemplo, de 16, de 16 representantes de la Cámara, 13 son hombres. 3 son hombres y 3 mujeres. En el partido conservador son cerca de 23 hombres y 4 mujeres. Entonces, las condiciones cambian, y creo que con estas listas cerradas paritarias de género vamos a garantizar que lleguen al Congreso más hombres, más mujeres en igualdad de condiciones, pero poblaciones de todos los sectores sociales,
y de la diversidad colombiana, que es el país que nosotros tenemos. Ese es el país. Este país no es un país únicamente de hacendados, de blancos, eh, o que tengan menos mezcla entre diferentes etnias. Ese no es el país que nosotros tenemos. Esa es la minoría. Y entonces cuando, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, alguien del Centro Democrático decía, plomo es lo que hay, que era un ganadero, que era un congresista, es decir, excluyendo a los demás. ¿Dónde estábamos los otros? ¿Dónde estábamos los otros que no cabíamos en su mundo? Y yo creo que eso es Colombia. Cuando logremos que a las corporaciones públicas lleguen todos los sectores sociales y que se representen hombres, habrá ganado la democracia de este país y llegaremos a condiciones de igualdad en la participación política y de buscar más proyectos que nos beneficien a todos. En ese escenario, ese es el primer punto de la reforma política eh, que presentó el presidente Gustavo Petro. En segundo lugar, creo que es conveniente cambiar, y eso lo traía la reforma, porque quiero aclararles que la reforma se hundió porque el presidente del Senado, Efraín Cepeda, no agendó el proyecto para cuarto debate en la primera vuelta de la reforma constitucional en el Senado. Y no se agendó, no se discutió, no hubo quórum y por lo tanto se hundió y esa reforma política sigue pendiente por intereses políticos, obviamente del Partido Conservador en el Senado, que son más los adversarios a nuestro proyecto político, que en la Cámara, donde hemos logrado construir más puentes y estamos trabajando por proyectos colectivos. El segundo punto de la reforma política es cambiar la forma de elección y la conformación del Consejo Nacional Electoral. Hoy el Consejo Nacional Electoral se ha convertido en un escenario de políticos quemados, de personas que aspiraron a llegar al Congreso de la República y no llegaron. Personas como Álvaro Hernán Prada, del Partido Centro Democrático, y Lurduy, del Partido Cambio Radical, que aún con investigaciones y juicios, investigaciones penales tan graves, eh, que aún con esas investigaciones, obviamente son inocentes hasta que no se les compruebe lo contrario, pero sus partidos políticos decidieron ponerlos de candidatos para que fueran elegidos por el Congreso en pleno y hoy sean magistrados del Consejo Nacional Electoral. Y en ese escenario, obviamente sus actuaciones por su mismo origen político, pues tendrán implicaciones políticas y estarán cargadas con un tinte político que tomarán partido en contra de sus adversarios. Eso lo tenemos que cambiar, hay que cambiar el origen de los candidatos y hay que incluirle el procedimiento del mérito para que los que lleguen tengan experiencia en asuntos políticos que no representen a los partidos políticos exactamente, pero que el escenario del Congreso sea el indicado para hacer su elección. Tenemos que cambiar el origen de las candidaturas, de las postulaciones y al mismo tiempo eh, cambiar su escenario meramente político para que tengan en sus competencias más formación, más experiencia en asuntos electorales. Estas son los dos grandes elementos que traía la reforma política para cambiar los escenarios políticos. En la discusión se le fueron agregando y sugiriendo por los parlamentarios incluirle, por ejemplo, el voto obligatorio en un término de dos periodos electorales, periodos de elecciones al Congreso, incluir el, el transfugismo político en el cual la mayoría no estamos de acuerdo y al mismo tiempo limitar, limitar la participación de los congresistas en el Congreso. Es decir, que no tuviesen más de 3 periodos en su ejercicio como congresistas, como hoy hay algunos que tienen hasta 4 y 5 periodos. Como el caso de Efraín Cepeda, que lleva 30 años, presidente del Senado, lleva más de 30 años en el Congreso de la República. Esos son los elementos generales. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es un acto legislativo en el Congreso de la República, el cual tiene que tener 8 debates. En un primer periodo de la legislatura, 4 debates, donde se obtiene la aprobación por mayoría simple, y la segunda vuelta, los otros 4 debates, debe tener mayoría absoluta para ser aprobada esta reforma en las dos cámaras.
cuatro debates en la Cámara, cuatro debates en el Senado, en dos vueltas. Ese, como lo dije hace un momento, ese proyecto de acto legislativo se hundió y creo que el presidente de la República no ha pedido que se incluya en este nuevo periodo otro proyecto de reforma a la Constitución. Es una reforma muy ambiciosa que tiene que hacerse, que debe hacerse para cambiar las costumbres políticas del país, porque si tenemos en el escenario político actuaciones meramente individuales, sino actuaciones colectivas, con propuestas de país, con propuestas de la acción política del Estado, seguiremos en las condiciones actuales. Y había otro elemento que me estaba pasando por alto en la conformación de la lista, que era la financiación de las campañas políticas, que nosotros en el pacto que incluimos, y el presidente Gustavo Petro lo incluyó en la segunda propuesta, que la financiación de las campañas sea 100% del Estado, sea 100% estatal. Las campañas políticas, el funcionamiento de los partidos sí podría tener financiación de los particulares para actividades mismas del funcionamiento, organización, capacitación, difusión, pero las campañas políticas sí tienen que ser 100% públicas, 100% financiadas con recursos públicos para evitar, y lo repito, el ingreso de dineros de contratistas y dineros ilegales a las campañas en este país. Creo que eso sería un paso fundamental para cambiar las formas de hacer política, para cambiar las costumbres políticas y al final de cuentas tener mejores escenarios, mejores propuestas de país y, y más responsabilidad de parte de los partidos políticos con respecto a los elegidos. Entonces, ese en términos era la propuesta de la reforma política. Me gustaría escuchar las preguntas, escuchar los comentarios al respecto. Compañero Heráclito, antes de darle la palabra a los compañeros, quiero darle a conocer a usted, compañero Heráclito. ¿Me escucha? Sí, senador, estoy escuchando. Aquí en la pantalla hay una vista donde están los compañeros y compañeras de La Plata Huila, que hoy la escuela empezó la gira itinerante por todo el sur de Colombia. Sí, señor. Y están compañeros de La Guajira hasta Putumayo, Cali, Eje Cafetero, bueno, de todos los lados. Entonces ya no pide la palabra, vive el barrio. Pide la palabra, compañero. Gracias, compañero Mauricio y al compa honorable representante de la Cámara, Heráclito. Muy amable por estar con nosotros. Nada, la pregunta que tengo, una preocupación de muchos y de muchas en el país, es frente a lo del proyecto de reelección. Sabemos que de la boca del presidente, por ser un demócrata totalmente consumado y con la convicción total de que no lo puede hacer él, pero sí en el país sabemos unas voluntades que estamos Sí. trabajando frente a eso. Entonces, honorable representante, nos honra mucho la visita suya hoy y la verdad quisiéramos preguntarte cómo lo ves, cómo crees que el proceso finalmente va a ser un éxito como tal, porque a mí me parece desatinado, con todo el respeto de todos y de todas, que hayan compañeras en este momento candidatizadas a la presidencia cuando el presidente ha hecho como una parábola importante cuando dice que él va hasta que el pueblo lo diga o el pueblo mande. Entonces, es esa la inquietud, honorable representante de la Cámara, y le agradezco mucho sus palabras. Le cierro el micrófono. Muy Gracias. bien. Bueno, un saludo entonces de nuevo a toda la gente que nos ve en todo el país. Yo creo que estos ejercicios democráticos de formación y cualificación política son necesarios cuando estamos en un proceso de permanente discusión política, de permanente confrontación política. Yo creo que el tema de la reelección es así. El presidente de la República lo ha manifestado en muchas oportunidades que él se eligió hasta el 7 de agosto del año 2026. Que, sin embargo, la soberanía reside en el pueblo, ¿verdad? La soberanía popular es quien define las condiciones de este país. Pero en ese marco constitucional y legal,
la única manera que habría para impulsar una reelección es reformar la Constitución vía una constituyente que la modifique, porque en este caso el expresidente Santos incluyó ese artículo para que no pudiese reformarse fácilmente la Constitución, sino dejárselo a una constituyente, que podría ser una constituyente convocada por el Congreso de la República en una ley, eh, presentaba un proyecto de ley por los ciudadanos, por un número de diputados y concejales, es decir, por la representación popular o por el constituyente primario que se organice con un porcentaje del censo electoral y radicar ese proyecto de ley. Pero obviamente requeriría la discusión en el Congreso de la República para que se convoque a esta Asamblea Constituyente y modifique. Si es una constituyente que se convoca solamente para reformar ese artículo o para reformar toda la Constitución. Esa es una discusión política de muchas implicaciones en el país y en las condiciones actuales no es fácil. No es fácil en el Congreso porque no tenemos la mayoría. En el Congreso tenemos 20, en el Senado tenemos de 108 senadores, 20 del pacto histórico y algunos aliados. En la Cámara de 187 tenemos 30 congresistas del pacto histórico. Es decir, es muy difícil y muy compleja esta discusión que no tenemos hoy las mayorías para hacer esta reforma constitucional, o por lo menos la convocatoria de la constituyente para hacer la reforma constitucional. Yo creo que, yo creo que las bases del pacto histórico, las bases populares que apoyan al presidente Gustavo Petro están ahí. Saben que es muy complejo luchar en contra de unas élites que han manejado el país y los recursos públicos, porque la discusión es una visión de país. Si nosotros queremos que los recursos públicos sean manejados con unos criterios para disminuir las desigualdades sociales, para disminuir la pobreza, y que los recursos públicos se manejen desde el Estado colombiano y no entregárselo a los particulares, porque esa es la gran discusión del país. Nosotros le entregamos el manejo de los recursos de la salud, 90 billones de pesos al año, 25.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares a las EPS que son de particulares, de privados. Nosotros le entregamos el manejo de los fondos de pensiones, de la plata de los colombianos, de sus pensiones, a, a unos pocos fondos privados, que eran cerca de 420 billones de pesos que administraban los privados. Nosotros le entregamos la plata pública para la educación vía subsidio a la demanda, es decir, vía subsidio a algunos estudiantes, a algunos, para que ingresaran a universidades privadas con el programa Ser Pilo Paga o Generación E o Jóvenes en la U, en la cual el Estado le paga la matrícula a unos pocos estudiantes en universidades privadas. Y no fortalecimos la educación pública, la educación en, en, en universidades públicas para los colombianos. En todos estos 20 años no se han construido más universidades públicas, se han ampliado los cupos de manera muy restringida, pero sí hemos financiado vía esos recursos a universidades privadas, que no debe ser así. La educación, el Estado tiene que garantizarla que sea pública. Nosotros entregamos los recursos nuestros, los recursos públicos de la infraestructura a los privados vía concesiones de grandes vías nacionales, de las vías nacionales, las concesiones de Odebrecht, de la Ruta del Sol, la concesión de la Ruta del Llano y todas las otras concesiones para que los privados administren los recursos públicos. Cuando nosotros entregamos las concesiones de los aeropuertos en Colombia, se los entregamos a los particulares. Y entonces el Estado se está quedando en ese escenario donde los particulares administran los recursos públicos, se está quedando para administrar el pago de algunos docentes, para administrar el pago de algunos médicos en centros de salud, para el pago de la democracia, para de la burocracia colombiana, para el pago de las fuerzas militares y de policía. Pero las inversiones públicas del Estado colombiano se están hechas a través de los particulares, que en algunos casos debe ser así, pero no entregar toda la administración de los recursos del Estado a unos particulares. Y eso pasó, y eso derivó en corrupción, eso derivó en crisis de las EPS, eso derivó en los escándalos como de Saludcop, de Salud Total y de algunas otras EPS que invirtieron los recursos públicos para atender a los colombianos, por ejemplo, en construir clínicas privadas, en construir campos de golf, en construir urbanizaciones de mansiones de los particulares, como lo hizo Saludcop.
y que ya está condenado este señor Palacino por el mal manejo de los recursos públicos. Y entonces los recursos públicos tiene que manejarlos el Estado. No debemos seguir entregándole todos los particulares cuando la experiencia nos ha mostrado que facilita los malos manejos, que facilita la inversión de recursos públicos en temas que no son de su competencia, como por ejemplo que desde algunas EPS se financien campañas políticas en las últimas elecciones de este país. Pues creo que es importante ese cambio, y ese cambio lo viene representando el presidente Gustavo Petro, y que manejando esos intereses en contra de los intereses de los particulares no ha sido fácil para el presidente de la República, y que un proyecto progresista como el de Petro y el pacto histórico tiene que tener continuidad. Esa es la discusión. Pero es muy difícil, volviendo a la pregunta, es muy difícil en el escenario del Congreso que exista la voluntad de cambiar la Constitución para que exista la religión. Compañero Heráclito, de aquí de La Plata, Huila, el compañero Moisés tiene una pregunta. Sí, señor. Buenas noches, honorable representante. En el orden, Buenas noches. y compañeros aquí presentes, tanto física como virtual, en el orden de ideas de que usted dice que no somos mayoría, precisamente el presidente del Senado actual, Efraín Cepeda, él que lleva ya como 10 o 20 años en el Senado, pues nunca estará de acuerdo que lo quitemos de ahí. ¿Qué mecanismo hay en medio de mi ignorancia? Sí, porque hay que ser claro, no conozco las leyes del Congreso, que estos señores precisamente no sigan evadiendo la responsabilidad de poder discutir una reforma o un proyecto político, porque como son mayoría, se ausentan, no les pueden descontar ni nada, y utilizan, digamos, esa triquiñuela para evadir todo tipo de reformas. La jugadita que decimos, como decía el doctor Macías, el honorable de aquí de Garzón, ¿sí? Entonces, precisamente nunca vamos a progresar si no hacemos algo de eso al respecto, concreto. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que estamos haciendo hoy: conversar con más colombianos, hacer labores de pedagogía de la situación del país y qué es lo que nosotros queremos cambiar. Hay que llegarle a más colombianos con el mensaje progresista, con el mensaje del cambio del presidente Gustavo Petro y el pacto histórico. Y en segundo lugar, prepararnos para lo que viene. Yo creo que tenemos que tener un apoyo popular muy grande al presidente de la República. Creo que ese apoyo popular tiene que darse en las calles, tiene que darse en todos los escenarios, porque no podemos limitarnos a escuchar lo que dicen algunos, sino convertirnos en actores políticos y llegarle a la gente. Y en las elecciones del próximo año, el proyecto político más cercano al progresismo y el proyecto progresista al Congreso de la República tenga las mayorías. Lo decía Gustavo Bolívar en las elecciones del 2022. Tenemos que sacar 86 representantes de la Cámara y 55 senadores. Con eso tendríamos las mayorías para hacer todas las reformas sociales que requiere este país, todas. Pero no alcanzamos a llegar a esas mayorías, y por lo tanto, cuando no tengamos esas mayorías, no podemos, en este juego democrático que es Colombia, lograr pasar las reformas en el Congreso. Yo creo que la labor es de todos hacer lo que ustedes hacen, lo que ustedes están haciendo, que es convocar a más colombianos a conversar sobre la situación política y social del país e informarse sobre lo que está pasando. Nosotros, por ejemplo, el presidente tuvo la propuesta que debe hacerse, es entregarle más tierras a los campesinos, entregarles tierra a los campesinos para que la trabajen en todo el país. Y desde la campaña dijeron, el presidente va a llegar a hacer una expropiación de las fincas de este país. Y el presidente lo dijo, tuvo que ir a una notary a decir que no iba a expropiar a nadie. Y comenzando su gobierno dijo, nosotros no vamos a expropiar, vamos a comprar. Señores de los ganaderos, los más grandes terratenientes del país, véndanos tierra, véndanos 3 millones de hectáreas de tierra. Y hemos recibido algunas tierras y hemos avanzado mucho en la asignación de tierra a los campesinos, pero requerimos que la reforma agraria sea más ambiciosa, que crezcamos más. Hoy llevamos 420.000 hectáreas y tenemos que llegar por lo menos a 2 millones de hectáreas entregadas a los campesinos. Ese es el cambio del país. Desde el año 1936 no se hacía una reforma agraria como la que está impulsando el presidente Gustavo Petro. Y no se hacía porque en el Congreso
ni en los gobiernos había espacios para hacer estas reformas. Y ahora el presidente de la República está impulsándolo. Fíjense que no ha expropiado una finca y aún con la propuesta en la ley de la jurisdicción agraria, que no la hemos podido aprobar porque no hemos logrado construir las mayorías en el Senado, no la hemos aprobado, estamos a un debate de aprobarla, que es el procedimiento agrario para que los jueces rurales y agrarios diriman los conflictos asociados a la tierra. No hemos logrado construirlo, pero el conflicto agrario en Colombia, si ustedes lo recuerdan, comenzó, y el conflicto armado con las FARC comenzó en el 66 por el bombardeo del Estado colombiano a unos campesinos en Marquetalia, Tolima, porque pedían tierra. Y los campesinos estaban pidiendo tierra. Y después de esa persecución en el gobierno de Guillermo León Valencia, los campesinos tuvieron que desplazarse hacia el sur del país, hacia Tolima, hacia Huila, hacia el Caquetá, si ustedes lo recuerdan. Y de ahí a propósito surge la canción tan bonita del Barcino de su paisano Jorge Villamil, que es el desplazamiento de los campesinos a buscar tierra, a otros horizontes, ampliar la frontera agrícola del país porque no tenían tierras. Y sin embargo, aún con el conflicto asociado a la tierra, el Estado nunca hizo los grandes cambios para que los campesinos tuvieran más tierras. Ahora lo estamos haciendo, pero eso sigue pendiente. Hay que darle más tierra productiva, más créditos y más tecnología a los campesinos para que produzcan, establecer cadenas productivas, establecer mercados para los campesinos, que tenemos mucho potencial para crecer, mucho, pero el Estado se ha quedado ahí y se ha quedado corto. Entonces, el proyecto político del progresismo sigue vigente y lo que tendríamos que hacer es más pedagogía, lo repito, y llegarle a más personas para que, para que sean conscientes de que esto sigue vigente. Eh, ¿Qué otra compañera o compañeros de las regiones, de las diferentes regiones que están presentes, quieren hacerle alguna pregunta al compañero? Yo, Josefina Jordán. Tiene la palabra la compañera Josefina de Bogotá. Buenas noches a todos y todas. Bueno, yo tengo varias inquietudes. Yo miro los toros desde la barrera. El tema de la corrupción. Ha pasado, bueno, todo este tiempo que ha estado el presidente Petro en el poder, se han destapado muchos escándalos de corrupción de anteriores gobiernos. Simplemente el escándalo y queda en el escándalo. Yo no he visto digamos, bueno, Uribe se sale siempre con las suyas, pero ni a Duque llamado por la fiscalía, ni ninguno de todos los que han cometido corrupción contra el pueblo colombiano, que se han robado el dinero de nosotros. Ese tema, yo veo que están muy. Sí, dicen y cuando estaba en los otros, digamos, gobiernos también se hablaba de corrupción, pero ahí quedaba. Esa es como una inquietud. Otra inquietud es referente a la reelección. Sí. Digamos, dicen que, bueno, que la reelección no se puede hacer porque es ir contra la constitución política. En fin, la extrema derecha y la derecha lo logró. Y para ellos no dijeron nada, lo planearon, lo planificaron. Digamos, en estos momentos, lo que yo observo es una pelea para las presidenciales del pacto histórico. Como le digo, yo veo los toros desde la barrera. Estoy en este grupo porque tengo un hermano desaparecido hace 50 años que estuvo en el robo de las armas del Cantón Norte, por eso estoy participando Sí. acá, pero no he sido militante. Entonces, por eso puedo observar las cosas desde otra, ¿cómo explicarle yo? De otro punto de vista, veo las cosas. Respecto, yo veo una pelea, muchos intereses de las presidenciales, tanto de las mujeres, de mis pares, de las mujeres, algunos varones. Puede pasar lo que le pasó a, a este señor, que se me escapa el nombre, que se fue para el Partido Verde,
que era uno de los mejores congresistas del país. Si alguien me recuerda el nombre, no me, bueno, Inti Asprilla, Inti, era del Polo Democrático, y fue presidente del Polo, ¿cómo es que se llamaba él? Es muy conocido, Robledo, Robledo. Jorge Robledo. Jorge Robledo Sí, se equivocó en su momento histórico, ¿sí? sí. Con eso no pasa nada. Yo creo en los momentos históricos para las presidenciales. Digamos, Corcho, yo la respeto mucho, la admiro mucho, pero ¿será el momento histórico de ella o se van a agarrar por las presidenciales, quemándose los unos y los otros, como lo hizo Robledo? Yo pienso que la reelección debería lucharse y buscar un mecanismo legal, porque ¿quién va a manejar este país cuando termine Petro? Si hasta No, ahora pues no. este proceso tiene un 5% de cambio con todo el respeto. No es que no hayan querido hacerlo ni hayan tenido la voluntad política, simplemente por el tema de, pues está 200 y pico de años, pues manejados de esta manera. En tercer lugar, las EPS. Las EPS son muy inteligentes, los dueños, las dueñas, quien maneje eso, nos están torpedeando y nos están atacando con los medicamentos. Sí, Nunca había tenido problemas con mis medicamentos. Yo sufro de colesterol alto y necesito a veces mi medicamento y es la primera vez que me lo niegan, que no está, que no hay. Y no solamente soy yo, son muchos usuarios de la nueva EPS que dicen, claro, claro, sigan votando por Petro. Hay un ataque muy por debajo, que tal vez ustedes no lo han evidenciado, haciendo entender que los servicios se han desmejorado por Petro o por el gobierno del cambio. Entonces, serían como temas como a revisar. No tengo nada más que decir. Muchas gracias. Con permiso, ya apago mi cámara y apago el micrófono. vale, vale. Unos comentarios muy al tema que estamos tratando de la situación del país. Yo creo que hay una característica del presidente Gustavo Petro que él ha luchado contra la corrupción en Colombia. El más grande escándalo de corrupción que logró que sus implicados pagaran cárcel es el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. En ese escándalo, el alcalde en su momento, Samuel Moreno, el contralor de su momento, el personero distrital y unos 8 concejales terminaron presos. Y la denuncia de ese escándalo del carrusel de la contratación lo hizo el presidente Gustavo Petro en su momento, el presidente de la República estando en el polo. A partir de ahí, decidió irse del polo democrático y aspirar a la alcaldía de Bogotá por lo que él llamó la Bogotá humana en su momento. Pero él ha sido un abanderado de la lucha contra la corrupción. Desafortunadamente, el escándalo de la corrupción de este gobierno es el de la unidad de gestión del riesgo, donde había una persona del, de la izquierda dirigiéndolo, Olmedo se llama, Olmedo, eh, pero sin embargo, en cuando tuvo el pleno conocimiento, el presidente de la República le pidió a la Fiscalía que investigara, que avanzara con la investigación. Obviamente lo separó del gobierno, pero hizo lo que tenía que hacer. Ahora la preocupación de todos es, ¿y la justicia cuándo los va a llevar a- ante los jueces, la Fiscalía cuándo los va a llevar ante los jueces y que los condenen a los responsables? Ahí es donde tiene que actuar el Estado y todos siempre queremos que se aplique la justicia, que haya justicia en el país, en ese caso y en los que salgan. Y si usted se fija en los demás escándalos y en ese de la unidad de gestión del riesgo, no hay un congresista del pacto histórico salpicado. No hay ni uno. No hay ni uno. Ni en el escándalo de ahorita, de ese señor que le dicen papá Pitufo, no hay un congresista mencionado en estos escándalos. Ni uno. Es decir, la gente del pacto es gente buena, gente que tiene sus procesos sociales en todo el país y que ha ido al Congreso y lo ha hecho bien, en medio de las circunstancias adversas, pero lo hemos hecho bien. Entonces creo que es coherente, ha sido coherente el presidente Gustavo Petro. El caso de Robledo, Jorge Robledo era el polo, se cindió y crearon otro partido político
porque recibió su confrontación permanente con Petro, lo llevó a no estar ubicado en el momento histórico del país y prefirió hacer la oposición desde que se retiró del polo democrático. Y yo creo que para las próximas elecciones el pacto tiene personas muy buenas, muy valiosas, que podrían llegar a ser presidente de la República, comenzando por María José Pizarro, por Iván Cepeda del Polo Democrático. Hay gente buena. Y yo creo que en ese escenario tenemos que seguir apostándole al progresismo y seguir apostándole a las propuestas del cambio que siguen vigentes. Los grandes cambios del país siguen vigentes y tenemos que seguir e ir hacia allá con más colombianos, con más acuerdos y con más mayorías. Compañero Heráclito, tiene la pregunta acá en La Plata, Huila, el compañero Luis. Sí, señor. Bueno, saludándolo ya respectivamente, vamos a hacer como dice un amigo aquí la praxis. Ustedes han estado muy equivocados con el plan de medios, las campañas para que la publicidad llegue y los mensajes lleguen a la población en general. Siento que en ocasiones están muy orientados hacia los que ya estamos vinculados al proceso, al cambio. Sí, Están enfocando, o sea, claro, tenemos los influenciadores, tenemos personas que han estado haciendo sus investigaciones y tienen de cierta manera medios independientes. Hago parte sí, de medios independientes con Canal TV3 acá en La Plata, pero sentir, o sea, el sentir que yo veo es que uno de cierta manera, los que estamos acá sentados y participando y conectados, ya tenemos claro cuál es el cambio y nos enfocamos hacia ese. Hay que limar las perezas porque también hay egos, también hay luchas personales que se tienen que dar, porque, claro, todo el mundo quiere sobresalir y cada cual tiene su propia verdad. Pero, ¿qué es el mensaje? Que podamos tener unas campañas de mercadeo, de marketing político, que estén dirigidas hacia las personas que no, como la persona que nos acababa de intervenir sí, anteriormente. Ella, claro, conoce un poco las cosas, pero olvida desde afuera. Necesitamos cautivar y que las campañas vayan dirigidas hacia ellos. Inviertan un poquito en ese marketing político que se sabe que funciona. Lleguemos con mensajes claros. Tenemos una red de medios con la Unidad Solidaria. Yo hago parte y represento el departamento con la sí, Unidad Solidaria, pero necesitamos que las piezas no sean lo que cada medio piensa. No, tengamos unidad, que desde la campaña sí, de ustedes surja. Mire, este es el comunicado y tengan una voz oficial, por favor, que uno pueda decir tranquilamente en su canal, en su medio, mire, esto es lo que está, y sobre eso se generan las diferentes piezas. No que cada cual tenga una visión que empieza a generar, es que las personas que no son del pacto, que no están metidas en el bus del cambio, pues van a decir, ah, no, cada cual vea, este va por su lado, este va por su otro lado, y lo sí, atacan y genera esa desigualdad. Tenemos que vernos sólidos y eso para eso están los medios. Y estamos los medios alternativos, estamos caracterizados. Han habido infinidad de reuniones, todo el mundo de presidencia lanza un formulario, el ministerio lanza otro formulario, los representantes a la Cámara también, Leida nos pide otro formulario. sí, ¿Qué está pasando? Para que ustedes no se comunicaran, que ya tuvieran esa consolidado, empiecen a hacer un trabajo unido, por favor, y mantengan esa campaña que nosotros estamos en disposición de apoyar esos medios, con los medios alternativos de publicitar esas situaciones, porque la publicidad es de repetición. Y sí, hay gente, bien, entendamos una realidad. El departamento del Huila tiene el 60% de personas que no tienen internet. Entonces acuden a qué? A la radio claro. y la televisión. Generen, trabajemos, hagamos un tema transversal y aquí en La Plata para servirles. Compañero Heráclito, Sí, vamos a, señor. vamos a hacer otra pregunta de La Plata para que usted nos conteste las dos preguntas. Muy bien, lo escucho. Buenas noches para todos y para todas, compañero Heráclito. Agradecerle por esta invitación y por estar aquí el día de hoy. Nosotros desde el territorio, quiero contarle que fui candidato a la alcaldía por Colombia Humana y posteriormente por el Pacto Histórico aquí del municipio. Y de mi parte siempre he notado que hemos tenido dos falencias importantísimos y es la falta de que desde el gobierno nacional, desde que los líderes nacionales hagan presencia en el territorio, o que si vienen al territorio tengan contacto con los líderes de aquí de la base. Sí, 15 gladiadores que participaron activamente en la campaña a la Cámara primero, a la presidencia y a las mismas alcaldías,
Y cuando, por ejemplo, Gustavo Petro vino en plena campaña a la alcaldía y aquí al municipio y no tuvo la molestia de haber llamado a si fueran 5 o 10 líderes para habernos dado directrices. Entonces, pues, pienso que acompañada a la falencia que menciona el compañero Lucho, también ha hecho mucha falta el tema de contacto con los líderes del orden nacional. Eso es indispensable para que este proceso crezca. Y hay otra cosita que yo quería sumarle, compañero Heráclito, ya que usted está del orden nacional. Uno de los temas que más nos ha afectado es el tema de la violencia en los territorios, ¿cierto? Y yo quiero Sí, mencionarle que, aparte de los temas de la guerrilla, de la subversión, hay un tema grandísimo que se viene tejiendo hace varios años y es que el sistema penal acusatorio está colapsado. Tiene que haber una reforma al sistema penal. Aquí en el circuito hay 5 fiscalías y de esas fiscalías hay 5.000 casos sin resolver, ¿sí? Entonces se resuelven los casos, digamos, de mayor importancia, pero quedan una cantidad de casos impunes y eso es lo que hace que la violencia en el territorio pues siga su ruta, ¿no? Y la ruta que es inapropiada pues para nosotros como líderes aquí en sí, el territorio porque nos afecta cuando vamos a llegar al tema electoral, ¿no? Sería eso, compañero Heráclito. Buenas noches para todos. muy bien. Yo creo que estamos de acuerdo en que al gobierno nacional le hace falta una estrategia de comunicaciones, porque es muy claro que los que estamos en esto, pues somos conscientes, leemos, estudiamos, pero tenemos que llegar a los otros colombianos que por sus actividades o porque no les gusta la política, pues no participan en estos espacios. Creo que, creo que hay que avanzar más en la comunicación, hay que avanzar más en mostrar lo que este gobierno ha hecho y las condiciones actuales que tenemos que cambiar y mejorar. El presidente de la República dio la orden, por ejemplo, que de cada 100 pesos de publicidad de las entidades nacionales, 33 vayan para los medios alternativos, 33%, 33 para los medios tradicionales y el otro 33 para otros aspectos organizacionales. Y yo creo que es el momento de hacerlo. Es el último año y medio del gobierno para mostrar qué hemos hecho y creo que tenemos que hacerlo. Y además, los puentes con con las regiones. Las regiones. El Huila tiene una representante de la Cámara que es una mujer juiciosa y dedicada, que es la profesora Leila, pero creo que tenemos que hacer más presencia en todos los departamentos, otras personas del pacto histórico y en otros departamentos donde no tenemos representantes a la Cámara ni senadores. Todo el tema de los Santanderes, por ejemplo, tenemos que hacer énfasis y ahí el uribismo tiene el 80% del apoyo, los llanos orientales, y creo que en la costa Caribe, creo que tenemos que multiplicarnos y llegar a más personas. El presidente dio la orden, 33% para los medios alternativos, para las pequeñas emisoras comunitarias, en los pueblos, en la ruralidad, imprimir el periódico Vida, perdón, que le llegue a la gente, que le llegue por redes sociales donde no hay internet, pero que le llegue impreso. Yo creo que hacia allá tenemos que avanzar. El otro tema es el tema de la justicia en Colombia, que es una deuda histórica. El presidente hizo un cambio en la forma de elegir el fiscal, presentando una terna de mujeres, y creo que esta fiscal lo ha hecho bien. Creo que tiene que avanzar mucho más. No es una mujer, vamos, mediática, pero está haciendo bien su trabajo, con independencia, con autonomía. El presidente presentó igualmente una terna para la Defensoría del Pueblo de mujeres, y creo que esta defensora lo está haciendo de manera independiente, no obedece a alineamientos políticos y está haciendo su tarea bien. Creo que hemos hecho mucho. También el presidente de la República lo ha podido hacer, enfrentarse en algunos casos a las decisiones de algunas cortes o de los jueces, lo ha hecho de manera directa, clara y franca, como es el estilo del presidente Gustavo Petro. Eh, para algunos se sorprenden porque un presidente de la República haga eso, pero es respetando la independencia de los poderes, poder plantear una discusión en ese nivel. Los otros poderes públicos, mm, la rama judicial, no son, no son ajenos al debate. Se puede dar un debate público con respecto a la independencia de los poderes y con respecto, por ejemplo, a algunas decisiones, y eso lo ha hecho el presidente, de manera respetuosa, pero lo ha hecho. Y yo creo que tenemos pendiente
Además, la gran reforma a la justicia colombiana. Se presentaron algunos proyectos en el Congreso que no avanzaron. Tiene que haber un proyecto de ley de reforma al sometimiento de las organizaciones criminales a la justicia. Ese proyecto no avanzó en el Congreso de la República. Creo que la ministra de la Justicia lo va a impulsar en este periodo de sesiones ordinarias, que tenemos que ir hacia allá, que exista una justicia efectiva, que cuando se cometa un delito, la fiscalía actúe y que lleve a los responsables ante los jueces y que con independencia los jueces fallen y condenen a los responsables. Creo que tenemos que ir allá, pero son tantos temas de reformas del Estado que, en este poco tiempo no se han podido concretar, pero que siguen pendientes y tenemos que ir trabajando en ese sentido. Compañero Heráclito, Sí, eh, señor. con referencia a lo que dijo el compañero Carlos de la presencia a nivel nacional en los territorios, esta escuela, yo quiero que usted me conteste, esta escuela trata de hacer ese papel, de llevarlo a ustedes, senadores y representantes, ministros y funcionarios del gobierno del cambio, para que tengan un acercamiento con las poblaciones lejanas de Bogotá. ¿Usted qué opina? No, a mí me parece bien. Yo creo que la discusión nacional tiene que estar en todos los escenarios del país. Creo que cuando se discuten los temas nacionales, cuando la gente hace parte de las discusiones, se apropia más del cambio, se apropia más como actor político de lo que pasa en el país y en su localidad. Y somos un país de regiones, somos un país de diferentes orígenes sociales, pero sobre todo con problemas muy particulares en cada región que también tiene que tratarse a nivel nacional. Somos un país tan diferente que el Huila es muy diferente al Caquetá, pero es muy diferente al norte de Santander, al Chocó, y en esas particularidades tiene que estar la conversación nacional sobre lo que estamos hablando y sobre lo que necesitamos seguir defendiendo, que son los cambios del país, que son los cambios vigentes. Y creo que en ese sentido el pacto histórico lo ha entendido y vamos a hacer unos recorridos nacionales para convocar a todas las fuerzas progresistas y seguir difundiendo el mensaje y seguir construyendo alianzas y equipos regionales para lo que viene en este país y continuar con esta lucha social, porque tenemos que seguir abanderando la lucha por los cambios en la sociedad colombiana. Compañera Heráclito, tienen aquí una réplica cortica y la compañera Marugenia me pide la palabra. Sí, señor. Claro que sí, mira, referente a ese 33% que ordenó el señor presidente, muchos de los ministerios no estaban preparados para ello y ahí surge y le pido especial vigilancia porque han venido agencias que pescando en río revuelto toman esos contratos, se vuelven los grandes operadores y los recursos no llegan a los medios. Entonces ahí es una labor que le pido yo que al del señor de la Unidad Solidaria, Mauricio, esté un Sí, poquito más alerta para que no solamente nos digan las reuniones, no, es que ustedes tienen que integrarse, unirse y ahí sí le van el recurso, ¿no? Ya están caracterizados, ya han colocado eventos, ya han hecho, digamos, esa identificación donde se ha participado y se sabe quién es quién. Empecemos a direccionar de una manera más sí, directa, señor. porque allí los recursos, por decir algo, un 50 o un 60% de lo que ha llegado del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud y otra dependencia, yo creo que se han quedado en los operadores. Entonces es como para que le pongamos desde allá un ojito a esos recursos, porque si no eso se vuelve otro foco de corrupción. Compañera Muy Marugenia. bien. Gracias, compa. Compañero, Buenas noches. compañero, quiero hacer una pregunta. Un mendigo Marco Fiel. Dele duro, compañero. Buenas noches a todos y a todas. ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos. Bueno, esto voy a partirlo en dos. Mi intervención tiene como dos puntos bastante diferentes. Uno tiene que ver con es una propuesta, es un sentir. Mire, para mí es desconcertante ver la baja percepción que tiene la población o la sociedad en general frente a los temas relacionados con la política. Uno puede ver que a estas reuniones siempre venimos los que nos interesan, los mismos de siempre,
pero y es muy complicado jalonar a la gente joven a este tipo de Sí, discusiones que deberían estar acá porque básicamente ellos son los que van a hacer el relevo generacional. Entonces, aquí viene como la propuesta. Es muy importante que ese tipo de temas se incluya en las formaciones académicas desde los pequeños, porque los chicos ¿está bien? Está bien. siempre salen solamente diferenciando entre cuáles son la división de los poderes. Pero más allá de qué hacen los poderes y por qué son importantes las reformas y qué es lo que pasa con un gobierno, pues no, Sí, si no les gusta leer, es que no hay un arte, no hay una cultura de lectura, muchísimo menos van a leer las reformas. ¿Cómo se podría trabajar desde la más tierna infancia que a los niños se les inculque el interés por las cuestiones de la política? Porque es que así uno claro. puede estimular los cambios a largo plazo y no tener una sociedad desinteresada como la que tenemos actualmente. Esto es como un sentir, como cómo me gustaría a mí, como ciudadana, ver que a estos pequeños le pregunten a uno, ¿ven? ¿Qué hace un senador? ¿Sí? Y poderlo charlar en familia, porque es que es un tema ni siquiera en la familia se llama. Claro. Eso por un lado. Y por el otro, que es como ya, no es una queja, pero sí es como su merced que está más cerca de las personas que hacen los programas y los proyectos, es que cuando tengan, por ejemplo, programas como el FAIA, hombre, que nos pregunten a los pequeños comerciantes, a los pequeños microempresarios, cómo podemos hacer parte de ese engranaje. Porque es que en este programa anterior, que fue exitoso, por cierto, solo estuvieron las grandes cooperativas. Muy Entonces, bien. queda uno como, venga, uno que saca el tiempo, que se pone la camiseta. A mí me daba pena, yo decía, de reconocer que el gobierno me va a quebrar, me puse a llorar, la verdad. Entonces, como para que lo tengan allá y lo puedan Sí, futuro. Porque uno termina, o sea, uno termina diciendo al que me dé la lonchera, pues me va a tocar hacerle barra. Mis condiciones no me lo permiten, por supuesto, pero seguramente hay mucha gente así en este momento. Eso es todo. Muchas gracias. muy bien. Pero yo creo que en este país tenemos que avanzar en la discusión sobre la democracia, sobre la situación del país, sobre la historia de este país. Se había eliminado la cátedra de historia de los planes de estudio de los colegios. Se está impulsando otra vez que se le enseña a los niños y a las niñas en este país la historia de Colombia, qué ha pasado con cómo se construyó este país, cuáles fueron los éxitos y los fracasos en construir el Estado colombiano. Y creo que cuando nosotros tuvimos esas clases, tal vez los mayores de no sé de cuántos años, 35 años, pero aún así, en las condiciones de hoy, el presidente tiene el mayor apoyo popular en los jóvenes de 18 a 25 años. Aún en ese mundo adverso en que la gente, los niños no reciben el conocimiento en la escuela y pocas veces en la casa, pero en la escuela no lo reciben, los jóvenes son los que más apoyan al presidente de la República. Y los que menos apoyan el proyecto del presidente de la República son los mayores de 45 años. Mayores de 45 años. Solamente nosotros, tal vez los del pacto, los que hemos sido contra lo que pasa en el país, estamos acá. Pero yo creo que debemos avanzar hacia allá y este es el espacio que hay que multiplicarlo, hay que llevarlo a más gente. Y el otro punto de las cooperativas, perdóname, pero no lo conozco, pero transmitiré a Mauricio Rodríguez esa inquietud y la anterior sobre los medios alternativos y su financiación con recursos públicos para el tema de la pauta, lo normal que se hace en todos los gobiernos. Esa inquietud se la llevaré a los dos temas a Mauricio Rodríguez. Y tengo una reunión en este momento, mis queridos compañeros. Eh, no sé si otra intervención, otra pregunta, porque Sí, tengo que... Sí, compañero, eran las dos últimas preguntitas. sí, señor. Compañero, saludamos a Amílcar que está en Perú. Buenas noches, Amílcar. Y Marco Fije hace la pregunta. Buenas noches, compañero y compañeras. Eh, yo hablo desde el departamento del Cauca, ya en este momento, y a mí me parece que
digámosle que en este periodo que hemos tenido hay que aprovechar, digámosle, lo que tiene que ver la construcción del partido, ¿sí? Y en la Sí, construcción señor. del partido participar mucho deben de participar mucho los senadores y los representantes a la Cámara, porque por ejemplo aquí en el Cauca uno no conoce dónde queda la sede del pacto histórico, dónde queda la sede, y hemos tenido mucha gente, porque yo trabajo en la zona rural con campesinos y campesinas e indígenas, y hemos querido afiliarnos al partido, pero todavía no sabemos cómo son los mecanismos para Ok, muy afiliarnos. bien. Eso por un Muy lado. bien. Hay una ausencia, digámosle, de parte de los compañeros. Uno sabe que están allá en la pelea dura, en el Senado, allá contra esa ultraderecha mafiosa, ¿sí? Entonces, pero de todas maneras hay que mirar a ver cómo también se hace trabajo a nivel de los municipios y a nivel de los, del departamento, y sobre todo de municipios que tienen alcaldes que son contrarios, y entonces Sí, señor. hay necesidad de construir esto. Otro es que hay una cantidad de organizaciones sociales, por ejemplo, la ANU, las organizaciones, hay muchas organizaciones, ONGs, muchas organizaciones sociales que hay que mirar cómo se van a vincular o por lo menos van a tener influencia dentro del partido, y que uno sabe, por ejemplo, que hay necesidad de crear los comités de la reforma agraria a nivel de los municipios, y hay unos mecanismos constitucionales como los comités municipales de desarrollo que en algunas partes hemos tratado de impulsarlos, pero las alcaldías pues se oponen, pero hay que crearlos de hecho, ¿sí? A veces de hecho, para mirar a ver cómo se pueden manejar los planes de desarrollo de esos municipios, y también cómo podemos influir en la población común y silvestre, digámosle, que es la población que está allí, que dicen que no participan en política, pero que todos los días están hablando mal del problema de lo que decía la compañera ahora con el problema de las medicinas, ¿sí? Sí. Entonces, hay necesidad de mirar a ver cómo se impulsa también esas organizaciones, y el compañero Petro cuando va a cualquier zona, pues es una clase pedagógica muy importante, histórica, política, social, ambiental, ¿cierto? Siempre estamos pendientes de eso, y hay necesidad de construir esos comités a nivel de los municipios para incluso empezar por recoger todos los discursos de Petro y presentarlos, y que la gente los conozca, porque mucha gente no entiende que es que estamos tratando de hacer son programas sociales que favorezcan a todo mundo y no individualmente a una persona, a dos personas. Muy bien. Es que a mí no me han dado nada, no me han dado nada, pero le van a dar una reforma a la salud que le va a servir a todos, y le van a dar una reforma a la educación que le va a servir a todos. Entonces, yo pienso que son como algunas sugerencias que uno ve aquí en la lucha política de estos territorios. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Cierre el Eh, micrófono, compañera, Teo. Ya, cierto. No, tiene. ¿Cómo están? Cierre el micrófono, compañera, ya listo. Compañero Heráclito, el sí, señor. compañero Simón, Moisés va a hacer una pregunta corta, y Sí, no señor. vamos a aprovechar de su tiempo porque la escuela dura 1 hora. Entonces la pregunta del compañero. Sí, compañero, una pregunta que es de todo el público en general. La corrupción y la injusticia hay que combatirla con justicia. Y hay una palabra casta que dice que las culebras se matan por la cabeza. Aquí tenemos, como dice, Muy perdón, la bien. cuestión de las pelotas a Uribe. Condenemos a ese y a todos los corruptos que están implicados en los escándalos de PS, el Mintic, en la cuestión de las corrupciones de los contratos en general, y utilizar dos cosas que es la misma ley que, por ejemplo, en el caso de la compra de tierras está la expropiación. Utilicemos la expropiación porque ya no nos quisieron vender, ¿sí? Y tercero es el presidente dentro de sus facultades, en vista de que las reformas las han debatido una y otra vez, caso de la reforma a la salud, y no ha pasado, él puede decretarlas y listo o no. Sí. Entonces, el primer tema. El pacto histórico es una coalición de partidos.
de partidos pequeños que por sí solos no tenían tal vez en su momento la capacidad para llegar al Congreso de la República, al Senado o a la Cámara. Entonces la virtud de Petro fue armar una coalición de partidos, el pacto histórico, para que llegara al Congreso de la República. En las próximas elecciones no puede haber esa coalición de partidos porque sacamos más del 15% tanto al Senado de la República como en algunos departamentos a la Cámara. No podrá repetirse esa coalición y para consolidar este proyecto progresista hacia el futuro necesitamos un solo partido. Es decir, que no existan 4 o 5 personerías jurídicas de partidos, sino un solo partido y hacia allá vamos en la fusión. En ese proceso vamos. La decisión la tomó Colombia Humana, la decisión la tomó la UP y el Partido Comunista. Estamos esperando que el Congreso del Polo o el Comité Ejecutivo Nacional por delegación del Congreso tome la decisión y nos fusionemos en un solo partido. Y que la decisión del Partido Maíz, que es progresistas, María José Pizarro, David Racero y yo, tengamos el partido con personalidad jurídica y vayamos a ese gran partido que sea el pacto histórico. En ese proceso vamos, que tiene que estar listo antes de noviembre de este año, cuando se inician las inscripciones para Congreso, para Senado y para Cámara. Pero en ese proceso vamos. Y una vez ya hay un acuerdo en la coalición de partidos de ir a las regiones, de construir partidos en las regiones, de consolidar partidos en las regiones y que sea un partido único, pero que además para la escogencia de los candidatos a integrar las listas se haga pri- unas consultas primarias. Es decir, que entre los ciudadanos de la región del departamento a nivel nacional se escojan los candidatos para integrar las listas. Es decir, acudir al constituyente primario para que con su voto acompañe y decida quiénes deben estar en esas listas. Que no sea una decisión, como dicen, por el bolígrafo, sino una decisión de los ciudadanos que por voto popular escojan a los miembros de la lista, que todos tengamos las mismas oportunidades. Y por último, el tema de las competencias y facultades del presidente de la República para modificar el sistema de salud. Hay temas que no pueden cambiarse sino por vía legal, es decir, por aprobación del Congreso, a no ser que exista un estado de excepción, que podrían usarse esa figura, pero sería muy difícil la sustentación en tanto que el elegido democráticamente para hacer estos cambios es el Congreso. Entonces, pero se podría bajo un estado de excepción, pero no creo que el presidente llegue a tomar esa decisión, dadas las circunstancias. Pero sí hay algún legado que ya es ley de la República y que estamos esperando el fallo de la Corte Constitucional, que es la ley de las pensiones. La ley de las pensiones significa, entre otras cosas, que todos los colombianos tendremos un derecho, así no hayamos ahorrado, ustedes lo saben, o cotizado, un ingreso en la vejez, un ingreso que este año serían 254.000 pesos, para la persona que nunca ahorró, que son 3 millones de personas mayores de 65 años hoy en Colombia, que no reciben un peso en su vejez y que ahora, a partir del 1 de julio, constitucionalidad de la ley, que así lo determina la Corte Constitucional, se quedará en firme y comenzará a operar en este país. Creo que ese es un gran cambio en Colombia, la ley de las pensiones, que ya es una decisión, conseguimos la mayoría en el Congreso y hacia allá vamos hacia ser un país más solidario y que nuestros adultos mayores reciban esos pocos ingresos, pero van a recibir algo en su vejez. Mañana no me respondió la pregunta acerca de ejercer la justicia con los corruptos. Bien, claro, hay que hacerlo, pero ahí la competencia es, usted lo sabe, de los jueces y magistrados de este país. Perdón, Lo que nosotros debemos hacer, perdón, y lo otro es precisamente en el caso, por ejemplo, de la compra de tierras. Existe la ley que la firmó Uribe en el 2007 de la expropiación. El presidente Petro no ha querido expropiar, ha querido comprar, no le han querido vender, utiliza la ley y listo. ¿Sí me claro, hago? eso tiene que hacerse. Nosotros, Exactamente. nosotros creamos en el Congreso la jurisdicción agraria, una, una sala agraria
agraria y rural de la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre, tribunales agrarios y jueces agrarios, que tendrán que definir exactamente esos temas. Y esa jurisdicción tiene hoy en el Congreso de la República la ley del procedimiento agrario que estamos a un debate, y estamos esperando que eso se apruebe para agilizar los procesos que tengan que ver con darle tierra a la gente, con dirimir los conflictos agrarios o, en algunos casos, para adquirir la tierra con indemnizaciones, por ejemplo, con compensaciones, pero pagarle la tierra vía un mecanismo contemplado que es la expropiación, que hoy se usa en Colombia y se ha venido usando hace muchos años en Colombia, que ahora la oposición no le gusta, que no le gusta que le entreguen tierra a los campesinos, y hay intereses de congresistas y de mucha gente en este país de que la reforma agraria no avance. Pero el presidente de la República eh, ha hecho lo que tiene que hacer, y yo creo que tenemos que ser mucho más agresivos en estos temas, avanzar más en estos temas para darle más tierra a los campesinos. ¿Cuántas tierras improductivas hay en los grandes valles del país? ¿Cuántas tierras improductivas hay en los llanos orientales del país? Y creo que hacia allá tenemos que avanzar. Y creo que el presidente de la República es consciente. Creo que hacia allá vamos. Gracias. Eso Sí, Muy bien. tiene la palabra Bueno, Patricia. debo entrar a una reunión desde las 8 de la noche. Es que venía de la localidad de Ciudad Bolívar y por eso estoy aquí conversando. Entonces, Compañero, si les compañero, parece, la última podemos agendar. pregunta, la última pregunta y cerramos. Patricia Pinilla del Caquetá. Buenas noches, compañeros, compañeras, representante. Es para nosotros muy importante contar con su compañía en esta reunión. Yo tengo una Sí, sí. pregunta. Si bien para Senado fuimos mayoritarios y ahí no puede haber coalición, pero por ejemplo en el caso de Caquetá, nosotros como pacto histórico no logramos tener unas mayorías que permitiera tener la curul, igual el Sí. Partido Verde. En estos departamentos donde la votación a Cámara no alcanzó el umbral suficiente, ¿podríamos hacer coalición con los verdes, el Pacto Histórico y Verdes, o no? Claro, esa es una decisión que debe tomarse en su momento, pero yo creo que ahorita se podría hacer. Son dos partidos que tenemos identidad con la mayoría de los verdes y nos han acompañado en la reforma. Yo creo que se podría hacer. Pero de aquí a junio habrá la consolidación del partido único, del pacto histórico, y a partir de ahí ese partido podrá hacer la coalición en el Caquetá, donde no hay congresistas del pacto histórico. Se podrá hacer, obviamente. Compañero Heráclito, muchas gracias por su tiempo brindado a la Escuela de Formación Política Germán Roja Niño. Sabemos que tiene sus compromisos. Buenas noches, compañero. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por esa conversación. Muchas gracias por Gracias. escucharme y los felicito por hacer este escenario de discusión. Necesitamos más escenarios como este, más discusión, más formación política para afrontar lo que viene. Un abrazo a todos y que pasen una feliz noche.